Hoy nos metemos de lleno en una de las historias, más duras, más incómodas de toda la narrativa bíblica. Y para que no haya ninguna duda desde el principio, vamos directos al grano. La cita es del propio relato, y es que no es una exageración ni es ninguna metáfora, es literal. Venga, vamos a meternos en materia. La historia nos sitúa justo en el momento en que el pueblo de Israel está, por así decirlo, a las puertas de la tierra prometida. O sea, imaginemos la escena. Después de años y años en el desierto, por fin han llegado. Claro, lo lógico sería pensar en, una conquista estratégica, una campaña militar al uso, ¿verdad? Pues no. La realidad que se describe es radicalmente distinta. La instrucción es una orden divina, y es directa. Eliminación total. Y cuando digo total, es que el mandato era absoluto. O sea, nada de negociaciones, nada de coexistencia. Cero. Y claro, aquí es donde la historia empieza a chocar, pero de frente, con cualquier lógica moderna que tengamos sobre los conflictos. Pero es que el punto clave, el que lo cambia todo, es este. No estamos hablando solo de soldados o de un ejército enemigo. No, la orden no hacía ninguna distinción. Apuntaba a poblaciones enteras. Hablamos de familias, de niños, de gente que no combatía. Llegados a este punto, la gran pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué se dio una orden así? Bueno, pues el propio relato ofrece una justificación para una acción tan extrema. La razón que se da es lo que se conoce como juicio divino. Se enmarca, digamos, como una respuesta a lo que la propia narrativa describe como la maldad extrema, la idolatría y las prácticas, corruptas de los pueblos cananeos. Y para añadirle más complejidad al asunto, resulta que, según el texto, esto no fue una decisión impulsiva, de un día para otro, no. Se habla de un periodo previo de paciencia, de advertencias, de un tiempo que se les dio a esos pueblos para que cambiaran de rumbo. Pero claro, como vemos en la historia, el resultado final fue la orden de destrucción total. Y es justo aquí donde la justificación empieza a tambalearse un poco, ¿no? Porque, a ver, una cosa es hablar de un castigo, pero otra muy diferente es hablar de una eliminación total. La distancia que hay entre esos dos conceptos es abismal. Y todo esto nos lleva, claro, directamente al choque con nuestra mentalidad moderna. Es el momento exacto en que una historia tan antigua se da de bruces con los valores que tenemos hoy en día. A medida que van cayendo ciudades como Jericó, por ejemplo, el tono de la historia cambia. Ya no parece un simple relato de una conquista militar. Se convierte en algo mucho más denso, más pesado. El mandato se cumple, al pie de la letra, y hay una frase en el relato que lo resume todo de una forma que, la verdad, pone los pelos de punta. Todo lo que respira deja de existir. Y claro, al leer esto, inevitablemente, desde nuestra perspectiva actual, la pregunta surge sola. Pero, ¿de verdad no había otra manera? Y este es el resumen de ese choque brutal. Por un lado tenemos la narrativa bíblica, que habla de juicio divino, de corrupción extrema, de una orden absoluta. Y por el otro, nuestra lógica moderna, que se basa en cosas como los derechos humanos, la protección de los inocentes, una moral universal. Es que, sencillamente, son dos mundos que no encajan. Así que, como vemos, lo que quedan son un montón de preguntas abiertas. Es una de esas historias que se resiste, y mucho, a darnos una moraleja simple, una de esas fáciles de digerir. Claro, siempre están los argumentos que intentan poner esto en contexto. Y son importantes. Se habla de que era una era histórica completamente diferente, que la justicia se entendía de otra manera y que, lógicamente, no se pueden leer estos textos con los ojos de ahora. Pero, y este es un gran pero, incluso aceptando todos esos argumentos, esa sensación profunda de incomodidad no desaparece. El contexto ayuda a entender, sí, pero no necesariamente resuelve el conflicto moral que nos plantea. Porque al final da igual las vueltas que le demos o los intentos de explicación. La pregunta sigue ahí, flotando, firme. ¿Cómo se justifica algo así? Está claro que esta no es una historia que ofrece una lección sencillita y directa. Parece que no está diseñada tanto para dar respuestas, sino más bien para obligarnos a pensar. Y quizá, solo quizá, esa sea la clave de todo. Una historia que nos incomoda tantísimo no será precisamente por eso que sigue siendo tan relevante a día de hoy. A lo mejor su poder no está en la claridad de una respuesta, sino en la fuerza de las preguntas que nos obliga a plantearnos